Bueno, vamos a comenzar oficialmente con la tercera unidad, que son acercamientos a algunas propuestas sobre el estudio de la personalidad en psicología. Bueno, ya ustedes saben por los informes, a trabajar diferentes autores. Sin embargo, antes de hacer eso, quiero que vean las eh, categorías o elementos que en todos vamos a ver representados. No porque ellos lo hayan decidido así, sino porque me parece que son elementos fundamentales detrás de la noción de personalidad y que hay que, hay que tener en mente y a la vez ser muy crítico ante ellos, que creo que es lo que hemos venido haciendo. Estos elementos ya están en la definición de Alport. Alport es quien mejor los destaca, ¿verdad? O los pone en perspectiva. De hecho, por eso termina hablando de esencia, etcétera. Que si leemos a Descartes, pensando en lo que decía Brownstein, eh, son las mismas características que Descartes usa para su cogito. Eh, pero ya están en la definición de Alport de personalidad, pero van a estar en todas las teorías que estamos trabajando, lo van a ver. ¿Ok? Recuérdense que Alport dice, la personalidad es la organización dinámica. Esa organización dinámica a lo que apuntaba, si se recuerdan, es a la integración o a la síntesis, ¿no? Así que integración va a ser un elemento importante. No es que todas estas cosas están ahí simplemente tiradas, sino que hay una eh, integración, se forma una totalidad de eso. ¿Ok? Alport continúa en el interior del individuo, habíamos enfatizado el individuo, ¿no? De los sistemas psicofísicos. Así que esa dimensión psicofísica, eso buscar las bases biológicas o usualmente lo que se culmina en un reduccionismo biológico, ¿no? En buscar cuáles son los elementos biológicos que determinan eso, ¿verdad? O que guían eso, va a ser parte, lo vamos a discutir ya mismo, que determinan su conducta y pensamiento característico. Y se recuerdan en la primera, Frida Sar cita otra definición, que es de la primera edición del texto, donde en lugar de determinan su conducta y pensamiento característico, lo que habla es que determinan su conducta adaptativa o su adaptación al medio. Eh, Aunque Alport cambia la definición y añade la creatividad, eh, la personalidad siempre se va a pensar en términos adaptativos o en términos de progreso, es decir, en términos de mejorar, de perfeccionar, ¿verdad? Y hay una idea de progreso subyacente a todo esto que van a ver en todas estas teorías de personalidad. En los humanistas se habla de autorrealización, en Adler se habla de sentimiento de inferioridad y búsqueda de la perfección, diferentes autores. eh, Así que ya verán, vamos poco a poco. ¿Sí? En cuanto a la integración, la mayoría de las teorías van a hacer énfasis en que la personalidad hay un integrado total, si no, precisamente se habla de un trastorno de personalidad. Eh, Se va a hablar también, ¿verdad?, que se trata la personalidad siempre de una organización o totalidad en el interior del individuo, es decir, esa integración es lo que me mueve a hablar de individuo, porque precisamente tiene que ser individuo, no puedo dividirlo. ¿Ok? Entonces, esa totalidad, esa personalidad y ese individuo van a ser inseparables gracias a que lo que se supone es una integración de todos esos elementos en una organización dinámica. ¿Ok? Así que el énfasis va a ser la integración. Esta integración usualmente culmina este individuo en un yo o un self que usualmente se piensa como autónomo, ¿verdad? O que es quien decide. ¿Ok? ¿Cuáles son las críticas? Bueno, si leen el texto de Frida Sale, ella lo trabaja muy bien, y lo venimos trabajando con Freud, es que la integración no siempre es lo principal. Hay veces que el conflicto, igual que socialmente en sociología hay enfoques funcionalistas y hay enfoques de conflicto, pues aquí también, ¿no? Hay veces que el conflicto es más importante que la integración y la integración más que eso, más que una integración, un poco el producto del conflicto, ¿no? Esa personalidad no solamente no es integrada, sino que puede ser intersubjetiva, es decir, que no es solamente del individuo. Entonces, enfatizar la integración a lo que apunta indirectamente es que a los sujetos que no están integrados, pues entonces están patológicamente.
afectados, ¿no? Si tu personalidad no está integrada, pues estás mal, estás enfermo o hay que hacer algo contigo. Y se patologiza ese conflicto ya sea interno, yo conmigo mismo, o externo, es decir, con la sociedad, con mi familia, etcétera, trabajo, escuela, ¿no? Frida Sal resalta mucho en la lectura, ¿verdad?, sobre la personalidad, que esa integración tiene, ese énfasis en la integración tiene que ver mucho con la época. Y ese afán teórico en la integración es solidario de un afán social de la integración. Es decir, el decir que la personalidad tiene que ser algo integrado, es decir, que los sujetos de esa sociedad tienen que estar integrados. ¿Integrados a qué? A la sociedad, al sistema de producción, a las exigencias sociales. Es decir, es una categoría teórica que puede servir de control social. Sobre el individuo ya hemos venido hablando, ¿verdad? Y la idea del individuo para por estas personas va a ser importante porque esa no división y autonomía es lo que garantiza que esa persona que está al frente mío con la que estoy trabajando pueda hacer unos cambios, que yo pueda trabajar con ese individuo, que yo pueda responsabilizar a ese individuo. El problema con esta idea de individuo es que es enajenante, es decir, pone toda la responsabilidad precisamente en ese individuo de cosas que no tienen que ver con él. Y es miope en el sentido de que no me deja ver las cosas que están más lejos, el contexto, la historia, otros elementos que pueden ser importantes. Eh, Esta idea de individuo como sin división y autónomo también esconde que todo individuo es producido socialmente. Toda persona, por más que piense que yo soy yo, y los demás son los demás, ¿verdad? Como Pirulo, eh, no, no salió de la nada, sino que todo individuo es producido. Un bebé no nace ya con una personalidad, un bebé ya no, ni siquiera biológicamente eh, eh, es independiente, ¿no? Eso toma mucho tiempo de socialización, de crianza, etcétera, ¿no? Así que todo individuo es producido socialmente. Y precisamente esa idea de autonomía lo que hace es que deja fuera todas las interconexiones, tanto internas como externas del sujeto. Conflictos internos, como hemos hablado, con sus expectativas, con sus deseos, etcétera, o con su cultura, con su ambiente, con sus modos de producción. Y ya lo hemos hablado, ¿no? El énfasis en el individuo puede ser un elemento de control ideológico. ¿Por qué? Porque lo que puede hacer es que tú pienses que tú tienes que estar aislado, que tú no tienes relación con los demás, que este problema es tuyo, cuando claramente vivimos en un mundo social y a veces, y muchas veces, realmente los problemas individuales son problemas colectivos y las soluciones individuales no son suficientes, sino que hacen falta soluciones, disculpen, colectivas. Eh, y si el individuo no se da cuenta de lo importante que son los demás, jamás va a poder lograr nada. Porque solo no se puede. Se pueden algunas cosas, pero no se pueden un montón de otras. Yo creo que ahora con esto del coronavirus lo estamos viviendo, ¿no? La importancia que son esos intercambios, la conexión, los contactos. ¿Sí? El aislamiento es chévere cuando estás abrumado, pero ese contacto, esa interacción es importante. No somos individuos. Sobre las bases biológicas y el reduccionismo biológico, la mayoría de las teorías que vamos a ver utilizan ideas, conceptos basados en la biología, sobre todo la evolución. Muchos se basan en una lectura de la evolución que, a mi manera de entender, no es ni siquiera cierta en términos biológicos, sino que absolutamente, disculpen que siempre repita lo mismo, ¿no? Pero ideológica, es decir, eh, lo que hace es reproducir unas expectativas sociales del contexto de estos autores, que la mayoría están en Estados Unidos, ¿no? En el siglo XX. Eh, lo importante, ¿verdad? O el problema con estas bases biológicas no es que se piense en lo biológico, yo no tengo ningún problema con eso. El problema es que lo que se hace es que se reduce a lo biológico. Por ejemplo, no se piensa en sus propios términos la psicología, no se piensa en sus propios términos el pensamiento, sino que se trata de ver cuáles las partes del cerebro o los genes, cómo,
como si la historia o el lenguaje no tuvieran sus leyes propias, viabilizadas por el cuerpo, sí, por sus leyes propias. Eh, por más que yo en un MRI vea cuáles son las zonas que se activan al leer un poema, yo no sé si ahí me da el sentido. Sobre todo si no conozco la historia o lo que viene o el contexto precisamente lingüístico, cultural de eso. ¿No? Hay cosas que desbordan a la biología y para poder entender al humano hay que entender la biología y todo lo que no es biológico y tiene también sus propias leyes, su propia organización. Eh, Uno de estos elementos claramente el lenguaje, la cultura. Así que quizás habría que pensar de evolución o transformaciones culturales y no pensarlo como Darwin. ¿Okay? Así que es importante pensar eso más allá del orgánico, sin obviamente tener en cuenta lo orgánico. Hay que tener en cuenta y conocer lo que se descubre en la biología. Eh, el problema con eso es que no le da espacio de crecimiento a la psicología y tampoco le da espacio de crecimiento a la biología porque no permite explorar de otra manera. Si quieren leer un autor que no es absolutamente reduccionista, además de Freud, ¿verdad? Que ya hemos hablado un poco de eso, al menos la lectura que yo les doy de Freud, hay otras lecturas que se han hecho, lean a Vygotsky. Vygotsky y su discípulo Luria, uno de los creadores de la neurociencia, ambos trabajan la psicología y las neurociencias desde cómo lo sociocultural moldea y permite la conciencia. Un enfoque que no es reduccionista, sino que es dialéctico entre lo biológico y lo social cultural, eh, que también es la manera en que yo pienso que el psicoanálisis lo trabaja, pero, ¿verdad? Yo siempre les digo, ¿no? No, el psicoanálisis no es la solución de todo, ni es ¿cómo es? Una cosmovisión, simplemente me parece que no es ingenuo, pero hay otros discursos y los invito a que lean a Vygotsky. Eh, Hay muchos otros también, la psicología crítica también, los invito. Y lo más peligroso de todo esto, me parece, o lo más que tenemos que tener cuidado, es no estar tratando de entrar por la cocina, ¿verdad? Conceptos biológicos que lo que hacen es adelantar agendas sociales o políticas o ideológicas, ¿verdad? Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado. Sobre la idea de progreso, que está basada precisamente en una lectura de la evolución, eh, eh, usualmente lo que se piensa es que la personalidad no solamente se integra, sino que al integrarse lo que tiene un empuje hacia mejorar o ir de lo menos a lo más. Es decir, que busca el progreso. Y esa idea de progreso es muy peligrosa porque es un progreso lineal que va desde lo peor hacia lo mejor, como si supiéramos qué es lo mejor, qué es lo bueno. Incluso en términos evolutivos no funciona así. Los humanos somos, obviamente, más complejos que un virus, por ejemplo, o que o que una bacteria o que una cucaracha. Y sin embargo, en términos evolutivos no tiene sentido hablar de mejor, pues mejor lo que implica evolutivamente es que puedas pasar tu material genético. Eh, y eso va a depender del contexto. Nosotros nos creemos mejores porque tenemos ciencia, etcétera, y sin embargo, ninguna otra especie había amenazado radicalmente su hábitat y el hábitat de todos los demás seres vivos, o de la mayoría de los seres vivos. Eso es progreso. ¿No? Estoy hablando de calentamiento global y estoy hablando de una posible guerra nuclear, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. Eh, Eso nos hace más superiores, ¿no? Si efectivamente el calentamiento global no se hace nada o se desata una guerra nuclear y los únicos que sobreviven son las cucarachas, ¿quiénes eran superiores, las cucarachas o nosotros? En términos evolutivos no tiene sentido hablar de superior, tiene sentido en quién logra pasar su material genético y sí tiene sentido hablar de complejidad, hablar de líneas evolutivas, pero no esa categoría que parece más moral o social de el mejor o el superior. Hay que tener mucho cuidado con esto porque detrás tiene unidad de adaptación,
y detrás tiene una idea de superioridad. Y eso es lo que lleva a los supremacismos y a la eugenesia, que sabemos la historia de cómo se usaba la ciencia para justificar que el hombre blanco europeo es superior a los demás, y sabemos lo equivocado que es eso, y sabemos lo horroroso que puede ser. Mi intención con todo esto no es ni echar miedo, ni limitarse, ni que no piensen, ni que se alejen de esas categorías. Mi intención con todo esto es que ustedes no sean ingenuos, es que puedan ver en cada teoría cuáles son los énfasis y cuál es el alcance, ¿verdad? De estas categorías y cuáles son sus limitaciones. Limitaciones que pueden ser en su aplicación, cómo esto me ayuda a pensar la aplicación de esta teoría en la clínica o en el ambiente laboral o en la investigación, ¿verdad? Eh, o, eh, o de cómo estos conceptos realmente no me permiten eh, adelantar o construir conceptualmente, investigar o poder, lo voy a decir así, adelantar o complejizar el campo del estudio de la personalidad. Eh, Así que lo que me interesa es eso, ¿no? Que puedan ser críticos, ver los alcances y los límites, y usted decida, ¿no? Eh, Van a ver que estas categorías aplican para todos los autores, incluso los más dispares. Los humanistas y los conductistas tienen casi los mismos supuestos y ambos son biológicos. Así que vamos a trabajar con eso. Hasta aquí por ahora.